Buenas tardes, queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a encontrarnos nuevamente otro día más. Hoy ya es viernes 25 de marzo. Parece que hace 4 días que estábamos comenzando el mes y estamos ya entrando en la última semana. Estamos en los últimos días ya de este mes de marzo. Así que el tiempo sigue corriendo y los planes de Dios pues se van a ir desarrollando. Dios tiene planes y sus planes siempre se cumplen. Y lo hace a través de su iglesia, de nosotros. En este mundo ocurren muchas cosas todos los días. Hay cosas invisibles, así como que parece que no se ven, pero la obra de Dios permanece, está en medio de nosotros y va a seguir extendiéndose cada día a través de lo que Él está haciendo en nosotros. Así que vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija, quien nos esté guiando en este tiempo. Y así nos ponemos en sus manos. Vamos a estar estudiando bibliología, el segundo estudio de esta serie, que está ligado con el de hermenéutica que hemos estado desarrollando durante mucho tiempo y que estamos completándolo y ampliándolo así, de esta manera. Con la materia bibliología. Bien, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor su dirección para que Él sea quien esté llevándonos en este tiempo de estudio. Confiamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos en sus manos y vemos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar esta tarde. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Nos encontramos otra vez aquí en tu presencia, un grupo de tus hijos. Abrimos tu palabra dispuestos a estudiarla. Sabemos, Señor, que tu palabra, que la Biblia es única, es especial, es tu palabra para nosotros. Y necesitamos aprender cada día más y más de ella, de todo lo que tú nos dices. No solamente es aprender intelectualmente o con conocimiento, sino por todo lo que tú estás haciendo, Señor, a través de la obra que empezaste en nosotros y esa herramienta fundamental que es la espada del Espíritu, tu palabra que sigue obrando y actuando en nosotros. Así que nos ponemos en tus manos, nos dejamos llevar por ti, Señor. Te pedimos que tú tomes el control en todo lo que digamos y también en cómo recibamos este mensaje, esta palabra. Ayúdanos a expandir nuestra mente, a no quedarnos viendo solamente aquellas cosas que ya traíamos con nuestros prejuicios, sino dispuestos a escuchar tu voz y a dejar que tú seas quien esté hablando a cada uno. Danos la sabiduría que viene de ti, Señor, que es necesaria para poder comprender todas estas cosas. Abre nuestro entendimiento para comprender, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe. Te rogamos esto, Señor, y te pido también una bendición especial para todos mis hermanos. Y como siempre, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a todos un día más. Los viernes estamos un poco antes de la hora habitual, porque después tenemos seminario bíblico de fe. Y como estoy anunciando estos días, pues hoy terminamos la clase del trimestre. Hemos estado estudiando precisamente hermenéutica bíblica en este trimestre del seminario. Y el próximo viernes, día 1, comienza un nuevo trimestre. La materia que se va a impartir se llama Teología 2 y en esta materia se estudia acerca del hombre, del pecado y cristología, todo lo que tiene que ver con Cristo. Y bueno, estamos contentos porque después de los 2 últimos años de pandemia, donde por causas del COVID, pues profesores no podían viajar y se suspendieron muchos lugares de donde se impartía el seminario bíblico de fe, pues ahora hay otra vez la oportunidad de viajar y así que nuestro querido hermano y director del seminario bíblico de fe, Alejandro Abraham, va a estar dando esta materia. Todos los viernes estará con nosotros y es una muy buena ocasión para que los que estáis por aquí cerquita y os queráis apuntar al seminario podáis hacerlo y si no, pues venir algún día a ver a Alejandro. Alejandro es un hermano muy solicitado siempre para dar conferencias a nivel mundial, nacional y su agenda siempre está repleta, así que tenerlo por aquí
3 meses dando clases del seminario y va a ser de mucha bendición. Es un hermano director del seminario con un gran don de enseñanza, lo conocemos pues ya hace bastante tiempo. Pues mira, lo conocemos desde el año 1994, ligados con el Seminario Bíblico de Fe, así que ya ha llovido bastante desde entonces. Así que si alguien necesita información, os gustaría saber para apuntaros al seminario o algo parecido, es presencial, es aquí en nuestro local de reuniones, todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Así que me contactáis y os informo. Y bueno, nosotros seguimos a través de este medio, hoy con Bibliología, parte 2. Vamos a estudiar, hoy se titula el estudio ¿Cómo se originó la Biblia? Y antes de comenzar, pues solamente dar un repasito aquí en el chat en directo. Y Juan Bermudo ha escrito un saludo. Hola Juan, Dios te bendiga, también a ti, gracia y paz para ti. Paco Rosario, buenas tardes, bendiciones también para vosotros. Ana Karina, buenas tardes y bendiciones también para ti. Carmen Herrera, buenas tardes. Carmen, Dios también te bendiga a ti. Beatriz, buenas noches, bienvenida, gracia y paz, dice nuestra querida hermana, también para ti. Y Gabriel y Yolanda también están saludando, buenas tardes, bendiciones para todos, dicen nuestros queridos hermanos, para vosotros también bendiciones. ¿Estáis preparados? Vamos a estudiar bibliología. Es un tema que comprende hermenéutica dentro del tema bibliología, y como hemos estudiado hermenéutica durante bastante tiempo, pues estamos complementando con esta serie que estamos desarrollando y que hoy hacemos la segunda clase, cómo se originó la Biblia. La semana pasada estudiábamos por qué estudiamos la Biblia, por qué estudiar la Biblia. Bien, la Biblia es un libro santo, es inspirada por Dios, todo eso lo estábamos viendo el último día. Es autoritativa, o sea, tiene la autoridad. Así que podemos decir que Dios tiene la responsabilidad sobre la Biblia. Él es el responsable de que la Biblia exista. Por lo tanto, vamos a decir así de esta forma que el origen de la Biblia es sobrenatural. Aunque fueron hombres los que participaron en la redacción de la Biblia, pero si decimos que es un libro santo, que es inspirado por Dios, todos los santos hombres que escribieron lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, si decimos que es autoritativa, tiene toda la autoridad, y si decimos que es la verdad absoluta, entonces todo esto es gracias a que el autor es Dios. Dios está detrás de la Biblia, Él es el origen de la Escritura. Por lo tanto, el origen de la Biblia es sobrenatural. Así que la Biblia tiene el derecho de decirnos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que tenemos que creer y cómo tenemos que vivir. Si la Biblia es de origen sobrenatural, entonces excede todos los términos de la naturaleza, todo lo que está dentro de nuestras posibilidades. Cuando hablamos de algo sobrenatural nos referimos a algo que sobrepasa las posibilidades humanas. Y la Biblia, sin duda, si es fruto de la obra de Dios, si su origen está en Dios, entonces evidentemente excede todos los términos de lo que la naturaleza nos limita a nosotros. Y de esa forma decimos que es la palabra de Dios. Vamos a leer un par de textos para ir comenzando. Uno se encuentra en Lucas capítulo 6, y leeremos el versículo 46. Bienvenidos a los que os habéis estado conectando y algunos escribiendo saludos mientras yo ya estaba empezando el estudio, Bibliología, parte 2, ¿cómo se originó la Biblia? Lucas 6, versículo 46, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así hablaba Jesús. Fíjate que si decimos que la Biblia es de origen sobrenatural, si es Dios quien es el autor de la Biblia, entonces la Biblia es una palabra especial. Sobrepasa todo lo humano, todo lo natural,
Por lo tanto, la trascendencia de estudiar y meditar la Biblia tiene una dimensión extraordinaria. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate estos dos textos. Uno dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?, decía Jesús. Y el otro dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está explicada la voluntad de Dios? En la Biblia, en la Escritura. Entonces, si reconocemos que Cristo es Dios, entonces Él tiene la autoridad para decirte qué debes hacer, cómo debes vivir. Su palabra nos dice cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, desarrollar nuestras vidas, qué cosas tenemos que hacer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?, decía Cristo. Los cristianos reconocemos que la Biblia tiene el derecho y la autoridad de decirnos todo lo que debemos hacer. Y no solo esto, sino que también tiene el derecho de decirnos en qué tenemos que creer. Entonces nos encontramos ante una verdad absoluta. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y nosotros, si nos llamamos cristianos, asumimos y reconocemos que, por lo tanto, si es la palabra de Dios, tiene toda la autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, la Biblia tiene el derecho y la autoridad de decir cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos y también en qué cosas tenemos que creer. Por lo tanto, todo lo que esté fuera de la Biblia no viene de Dios. La Biblia tiene toda la verdad, es la verdad absoluta. Quien rechaza la Biblia, rechaza la verdad y por lo tanto acepta el error. Así que aquí la cuestión es dónde te encuentras tú. Primero, ¿eres cristiano? Si tú dices, sí, yo creo en Jesucristo como mi Salvador, vamos al punto 2. Si tú dices, no, yo no creo en Jesucristo, bueno, pues entonces la Biblia tiene un mensaje para ti, es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y ese mensaje de buenas noticias se fundamenta en una triste realidad, y es que todo ser humano es pecador y por causa del pecado se halla separado de Dios. Y si estás separado de Dios, estás muerto espiritualmente. Y si mueres físicamente en ese estado, muerto espiritualmente, entonces ya no hay nada más que hacer. Te espera la muerte eterna, separado eternamente de Dios. Y la Biblia describe ese lugar como un lugar de tormento. Así que lo único que puedes hacer es creer en Jesucristo, asegurar tu salvación. Es por gracia, es un regalo, no tienes que pagar dinero, no tienes que ganarlo mediante sacrificios o mediante actos de ningún tipo, solamente por fe, creyendo. Pero vuelvo antes, porque doy por sentado que la gran mayoría de los que están escuchando sois cristianos. Entonces, si tú dices soy cristiano, vamos a ese punto 2. Entonces, reconoces que la Biblia es la máxima autoridad sobre nuestras vidas, porque la Biblia es la palabra de Dios. La tenemos aquí entre nuestras manos y esto nos podría hacer perder de vista la grandeza de esto. Sí, no, mira, la tengo yo aquí. Y si cuento todas las Biblias que tengo, diferentes versiones, tamaños, formatos, pues no sé cuántas debo tener aquí en las estanterías, muchas. Pero eso no me tiene que hacer perder la visión de que no es un libro más, es el único libro que podemos hablar en esta dimensión, el único libro con este origen sobrenatural, porque Dios es el autor principal. Eso es lo que estamos estudiando en esta tarde. Entonces, si soy cristiano y reconozco que la Biblia es la máxima autoridad, que es la palabra de Dios, le estoy reconociendo a la Biblia el derecho que tiene para decirme todo lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que vivir. Y tengo que volver a repetir, quien rechaza la Biblia, rechaza la verdad y acepta la mentira, acepta el error. Cada uno y el ser humano, muchos seres humanos, muchas personas, creen que tienen el derecho a rechazar la Biblia sintiéndose libres, y evidentemente lo somos libres.
Y algunos pues dicen, yo no quiero saber nada de la Biblia, y la rechazan de una forma demasiado ligera. Bueno, pues sería bueno no rechazarlo tan a la ligera y pensar que quizás está rechazando la única forma en la que una persona puede llegar a salvarse, a tener una seguridad después de la muerte, para entrar en un mundo nuevo, en una vida eterna, donde todo será bueno, donde no habrá dolor ni sufrimiento porque ya no habrá más pecado. Bien, el problema es el conflicto en el que los seres humanos nos encontramos por nuestra propia naturaleza humana. Cada ser humano, y eso también nos afecta en parte a los cristianos, cada uno cree tener la razón en su propia opinión. Cada uno en su pensamiento ha decidido que lo que él cree es lo correcto. Y esa base la estableció Dios. Dios nos hizo libres. Cada uno tiene el derecho de elegir, de escoger en qué creer, qué hacer, cómo vivir. Dios nos hizo así. Pero el hecho que tengamos la libertad de elegir no nos garantiza que nuestra elección sea la buena. Por eso antes estaba diciendo que aquellos que a la ligera rechazan la Biblia como la palabra de Dios y por lo tanto rechazan el mensaje de Dios, a cada uno un mensaje de amor, de salvación, bueno, pues lo están haciendo a la ligera y están rechazando la verdad, están quedándose con el error, con la mentira. Entonces, tu propia naturaleza te lleva, y esto también nos pasa a los cristianos, por eso hay tantas denominaciones dentro de las iglesias, porque cada uno cree tener razón en su propia opinión. O sea, cada uno tiene sus propias convicciones. Eso nos pasa a todos, a ti y a mí. Todos tenemos nuestras propias convicciones. Pero yo tengo que saber que mis convicciones están fundamentadas sobre una base sólida de la verdad. Porque si no, al final son simplemente convicciones personales mías. Y si hay 7.500 millones de habitantes en la Tierra, cada uno tiene sus propias convicciones, evidentemente no hay tantas formas de verdad. Hay verdades relativas, pero la verdad absoluta solo hay una. Entonces, la naturaleza humana nos lleva a ese conflicto aún con la propia Biblia. Nos enfrentamos a la palabra de Dios, a las verdades de la palabra de Dios, y ahí entra el conflicto en el que yo solamente me rindo a lo que la Biblia dice y lo acepto y lo recibo tal cual, o quiero acomodarla a mi punto de vista, la quiero acomodar a mi parecer, y entonces trato de manipular el mensaje de la Biblia y, como digo, acomodarlo a mi gusto. Sí, la Biblia dice, pero lo que quiere decir es esto. Y yo, pues como que me quedo así tranquilo. Aunque en el fondo, dentro de mí, el Señor me está diciendo, cambia tu actitud. No podemos recoger de la Biblia lo que nos interesa y lo que no. O tomamos todo o lo rechazamos todo. Pero tomar solo una parte te puede parecer que esto ya es suficiente y no lo es. La Biblia es absoluta. Y por este motivo, por culpa de nuestra naturaleza humana, es que existen tantas denominaciones. Muchos ven en la Escritura lo que ellos quieren ver. Muchos leen la Biblia y leen lo que ellos quieren que la Biblia diga en lugar de escuchar lo que la Biblia dice. Y ese es un problema que tiene que ver con esa naturaleza humana, en la que cada uno está convencido de que lo que yo creo es lo correcto. Y así no podemos acercarnos a Dios. Cuando tú te acercas a la Biblia, a la Escritura, tienes que hacer un sobreesfuerzo para vaciar tu mente, quitar los prejuicios y dejar que sea la Biblia la que te hable. Cada vez que lees un pasaje en la Biblia, lo tendrías que leer como si fuera la primera vez que lo lees. Porque si no, estás condicionado a los prejuicios que has ido adquiriendo a través de los tiempos sobre ese pasaje de la Escritura.
tienes que dejar que la Biblia hable por sí misma. No coloques palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. No encuentres cosas en el texto que no están allí. Si se siguieran estas normas que yo os acabo de resumir así en 3 frases, no habría tantas denominaciones, tantos conflictos entre teologías e iglesias. Estaríamos en un mundo cristiano mucho más unido, con una gran armonía. Solamente haciendo estas 3 cosas. Deja que la Biblia hable por sí misma. No coloques en la boca de Dios palabras que Él no ha dicho. Y no encuentres cosas en un texto que no están allí. Acércate a la Biblia con toda humildad y recibe la Biblia tal como es. Y que el Espíritu Santo te guíe a ello. Alguno dirá, sí, pero esto es más fácil decirlo que después vivirlo, ¿no? Porque yo escucho a 2, 3 predicadores y cada uno da una opinión distinta en cuanto a un texto, a cuál de los 3 escucho. Claro, nadie ha dicho que sea fácil, por eso estamos diciendo que es un conflicto, es un problema, es la naturaleza humana trasladada también al terreno cristiano, en el que no es el Espíritu Santo quien controla todo, sino que somos los hombres los que imponemos ideas, criterios y nuestros puntos de vista. Pero mira, sí que te puedo decir algo. Si tú buscas con todo tu corazón la verdad y tú tomas esa actitud referente a la Escritura, escucharás 1, 2, 3 mensajes donde puede haber contradicciones y los traerás a la Escritura y al final Dios te guiará por el camino que conduce a la verdad absoluta, porque todo el que busca halla, todo el que llama se le abre, todo el que pide recibe, y Dios no falla nunca en sus promesas. Entonces ahí es donde tenemos que confiar. Y cuando yo veo la actitud de hermanos que se acercan a la palabra de Dios con humildad, como estábamos estudiando el otro día en Romanos, pues la humildad te va a llevar a esa posición en la que Dios tome el control. Ahora, cuando es tu ego el que toma el dominio, cuando eres tú y tus pensamientos son los que se imponen a lo que la Biblia dice, pues entonces es cuando tenemos el problema. Así que, hermanos, la Biblia es nuestra única autoridad infalible, no falla, la palabra de Dios no se equivoca. Pregunta, ¿cómo sabemos que la Biblia es de origen sobrenatural? Bueno, ya hemos dicho, porque el autor es Dios. Sí, pero ¿tenemos realmente la certeza de que el autor sea Dios? ¿No serán hombres? Bueno, fueron hombres los que la escribieron, pero solamente hombres, que no hubiese nada más que eso. Mira, en el siglo XVIII surge, dentro del protestantismo, surge una teología que se conoce como la teología liberal. Y esta teología liberal tiene varias cosas así diferentes, pero lo que sobresale es que la teología liberal niega que la Biblia sea de origen divino, que sea la palabra de Dios. Lo que hace esta teología, que ya te digo, sale dentro del protestantismo, dentro del cristianismo, sale la teología liberal. No, la Biblia la escribieron hombres, no fue Dios quien la escribió, eso dice la teología liberal. Entonces, colocar la teología dentro de los cánones del humanismo moderno es el objetivo. Es decir, el cristianismo tiene que modernizarse. Y su guía, que es la Biblia, tiene que ser interpretada desde esta perspectiva. Claro, al decir que la Biblia no es la palabra de Dios, es simplemente un conjunto de enseñanzas, de principios que escribieron los hombres, nos posiciona en el punto en el que evidentemente tenemos que evolucionar, porque los hombres evolucionan. Lo que se conocía hace 4000 años no es lo mismo que conocemos ahora. Si fueron hombres los que escribieron la Biblia, evidentemente lo que se escribió en el contexto del origen de la Iglesia hace casi 2000 años no es lo mismo que hoy estamos viviendo. Los tiempos han cambiado, el conocimiento se ha superado. Entonces el propósito de la teología liberal es este: modernizar el cristianismo.
Mantener una fe cristiana actual que no implique, dicen ellos, el sacrificium intellectus. O sea, seamos cristianos sin tener que sacrificar el intelecto, dicen ellos. Porque achacan que la Biblia está llena de conceptos anticuados que tienen que reformarse. Y que hay historias en la Biblia que no son literales, no son reales. Hablan de los milagros que la Biblia nos relata como hechos que no pueden ser creídos literalmente. ¿Quién se creería eso? Eso es un suicidio intelectual, dicen estos grandes sabios, y lo digo con ironía, claro. Ellos niegan que el autor sea Dios. Por lo tanto, la Biblia no es de origen sobrenatural. ¿Y tienen fundamento a la hora de afirmar esto? Bueno, ahí es donde tenemos que llegar a la decisión. Claro, nosotros partimos de la base que estamos diciendo, ¿cuál es el origen de la Biblia? El origen de la Biblia es Dios. Por eso la Biblia, su origen es sobrenatural. La propia Biblia dice esto de sí mismo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese texto lo estábamos meditando la semana pasada. Pero ¿sabéis quién fue el primer teólogo liberal? A ver si alguien se lo sabe. Algunos dirán, pues si yo no había escuchado ni acerca de la teología liberal. Bueno, y no estoy hablando de la teología de la liberación que surge en el contexto católico mucho más reciente, no hace tantos años. Hablo teología liberal, un movimiento teológico que surge dentro del cristianismo, del protestantismo, en el siglo XVIII, por ahí. Es cuando toma forma esta doctrina, aunque antes quizás ya se habían apuntado términos, pero es en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX que se solidifica más, y con el mundo moderno más todavía. Estamos en un punto así muy delicado. Muchas iglesias, aún sin planteárselo, somos liberales. No, aún sin planteárselo, siguen estos principios. El cristianismo tiene que modernizarse. El cristianismo tiene que actualizarse. La Biblia está anticuada, hay que reformarla. Bueno, he preguntado si sabéis quién fue el primer teólogo liberal. No, Lutero fue reformador. Teología liberal niega que la Biblia sea escrita por Dios, pone en duda la palabra de Dios, dice que esto está anticuado, hay que reformarlo. Igual no entendisteis bien la pregunta, por eso estoy reformulándola. Bien. Ahora responderé a la pregunta de Yoli, que estaba ahí haciéndola. Ahora vamos a eso, aunque le he respondido medio, pero ahora vamos ahí. Pero bueno, os lo voy a decir. ¿Sabes quién fue el primer teólogo liberal en la Biblia? Satanás. Génesis capítulo 3. Satanás fue el primer teólogo liberal. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3.1, con que Dios os ha dicho, eso es lo que hace la teología liberal. Sí, la Biblia dicen que es la palabra de Dios, pero ¿estás seguro? ¿Seguro que es la Biblia la palabra de Dios? A ver, ¿quién escribió la Biblia? Moisés, Josué, David, Samuel, Nehemías, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, etcétera, etcétera. Entonces fueron hombres los que la escribieron, y nosotros decimos sí, pero inspirados por Dios. Bueno, ¿y cómo sabemos que realmente fueron inspirados? Esas dudas que se plantean es el mismo pensamiento que Satanás tuvo en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho. Hasta ese momento Adán y Eva confiaban plenamente en la palabra de Dios. Dios les dijo, les dio instrucciones, les dio normas, les dio mandamientos. Y Adán y Eva creyeron firmemente en todo lo que Dios les dijo.
hasta que el primer teólogo liberal, Satanás, cuestionó la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, bueno, no es exactamente así. Versículo 4, no moriréis. Dios ha dicho que moriréis, pero no es exactamente así, no moriréis. Hay que interpretar lo que Dios ha dicho. Qué astuto Satanás, por eso la Biblia habla de Satanás en estos términos. Astuto, mentiroso, es padre de mentira, es muy sutil, nos enreda, nos lía, nos confunde, usa verdades a medias para llevarnos a la mentira, a la confusión. Bueno, pues eso es lo que hace la teología liberal, pone en duda que la Biblia sea la palabra de Dios absoluta. Algunos no la niegan toda, algunos quieren ser un poco más suaves y dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero claro, es casi lo mismo que decir que la Biblia no es la palabra de Dios, es un libro religioso que escribieron los hombres. ¿Por qué? Porque ¿quién decide lo que es inspirado y lo que no? Simplemente tú te encuentras con algo que no te interesa aceptar, bueno, pues dices, no, esto no es palabra de Dios. Como la Biblia la contiene, pero no toda ella es la palabra de Dios, yo decido, esto es, esto sí, esto no. A conveniencia, a gusto del consumidor. Ese es el sueño, el ideal del religioso, del hombre religioso a través de todos los tiempos. Crear una religión a su antojo, a su forma, cada uno adaptarla a sus gustos, a su manera. Y en las iglesias evangélicas, tristemente, esto también ocurre. Muchos pastores, por miedo a perder ovejas, con el afán y la codicia de tener una iglesia grande, vistosa, lujosa, con excelencia, pues predican un mensaje a gusto del consumidor, que la gente se encuentre a gusto, que la gente se sienta entretenida, cómoda, no vamos a decir palabras que incomode a la gente, que ofenda a nadie, que confronte a nadie, y entonces hacemos un mensaje light, un mensaje totalmente adulterado, y detrás de todo eso no hay otro sino Satanás. Ese es el objetivo de Satanás, fíjate, desde el principio de los tiempos, hacer que dudemos de la palabra de Dios. Y hermanos, os he dicho en algún estudio que tenemos que estar preparados porque vienen tiempos muy difíciles donde la Biblia va a ser puesta a prueba, donde se nos van a colar mentiras increíbles que van a hacer que la fe de muchos se tambalee. Hay por ahí en Facebook uno de estos vídeos que aparecen y se ve un bebé de 2 añitos así, porque apenas sabe andar bien, y se ve caminando así como por una pared, por un pasillo así de estrecho, y al otro lado hay como un barranco y se ve un río así con unas aguas muy poderosas, y tú ves el vídeo y dices, ¡ay! Ese bebé por dónde va caminando. Pero resulta que ese vídeo está hecho para que nos demos cuenta de cómo nos pueden manipular, porque en mitad del vídeo quitan el croma, esta pantalla verde que ponen detrás de una imagen para poder filmar lo que le interese al productor, y entonces se ve al niño que está caminando y no hay ni barranco, ni hay río, ni nada, está en un espacio totalmente seguro. Pero solamente con un clic de ratón tú estás viendo una imagen que, o sea, parece totalmente real. Tú no dudas de que esa imagen sea falsa. La crees. Y sobre todo, si viene publicada en algún medio informativo, que suponemos serio, medios oficiales, medios que vengan de parte de los gobiernos, medios que vengan de agencias de noticias respetables. Pero no te olvides que no hay nadie respetable. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno en este mundo. Entonces es muy fácil engañar a nuestros sentidos, muy fácil, siempre y mucho más con la tecnología del siglo XXI en la que vivimos. O sea, tú ves una película y tú sabes que la película es pura ciencia ficción, lo que estás viendo es ficción, es una película. Pero los efectos especiales, todo lo que está ahí montado,
parece totalmente auténtico, real, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ha sido editado, ha sido producido, ha sido creado como con el fin de entretenimiento, una película. Y bueno, pues vivimos en una época en la que la tecnología, la informática, abre dimensiones totalmente nuevas y desconocidas hasta ahora, y muchas de esas nuevas formas van a poner a prueba nuestra fe y van a hacer que dudemos aún de la propia Biblia. No te olvides de lo que estamos diciendo, porque la Escritura nos advierte de esos peligros de los últimos tiempos, y tienes que estar totalmente seguro y convencido que la Biblia es la palabra de Dios, y que pase lo que pase y digan lo que digan, no dudes de ella. Satanás lo hizo al principio, lo ha hecho a través de los tiempos, y en estos últimos tiempos lo va a hacer como nunca, porque dispone de medios para tratar de engañarnos y confundir nuestros sentidos y nuestro entendimiento, y que realmente lleguemos a dudar de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, es como decir, con que tú crees que la Biblia es de origen sobrenatural, es la palabra de Dios, ¿eso te crees? Bueno, y esa forma de decirlo mina tu seguridad, porque no es lo mismo decir, la Biblia no es la palabra de Dios, a decirlo de esta forma. Ah, ¿tú te crees que la Biblia es la palabra de Dios? Vale, decirlo de esta forma tiene otro fondo mucho más malicioso. Atenta de una forma más directa a tu seguridad, porque te hace sentir ridículo, pareciendo que lo que crees es una tontería, y entonces tú te lo planteas, ¿así? A ver si estoy equivocado. Desde el principio, Satanás trató de desprestigiar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios hasta el día de hoy ha prevalecido, porque es la palabra de Dios. Mira, más de 3.800 veces en la Biblia aparece la expresión el Señor dice, o Jehová dice, o Dios habla, más de 3.800 veces. Eso no ocurre en ningún otro libro. En ningún otro libro toma la pretensión de ser la palabra de Dios. Ningún otro libro, ni religioso ni no religioso, no existe. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, esto que estamos planteando, Pablo ya se lo planteó y lo compartió así con algunos hermanos. Pablo estaba contento con los hermanos tesalonicenses. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo y los hermanos colaboradores, Silvano y Timoteo, son los tres que están participando en esta carta. Dice que no cesan de dar gracias por los tesalonicenses. ¿Y por qué hay que dar tantas gracias por estos hermanos? Porque son muy hospedadores, porque son muy agradables, son muy amorosos, porque sí, no por todo eso hay que dar gracias, pero el motivo de agradecer tanto por ellos es porque cuando oyeron la palabra de Dios en boca de Pablo, de Silvano, de Timoteo, de otros, dice, la recibieron no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. O sea, cada ser humano, cuando escucha la Biblia, tiene que decidir cómo la está escuchando, como palabra de Dios o como palabra de hombres. Muchas personas que no creen la reciben desde esta segunda forma. Yo hablo con personas y les digo, porque la Biblia dice, y ellos te dicen, sí, pero la Biblia la escribieron los hombres.
Por lo tanto, tiene tanta autoridad la Biblia para ellos como puede tener cualquier novela, cualquier libro de ensayo, cualquier otro libro religioso. Voy a valorarlo. Hay principios sanos en la Biblia, hay principios que son interesantes para hacer que la humanidad sea más responsable, más madura. Pero si recibes la Biblia como palabra de hombres, no actúa en ti. El versículo termina diciendo: gracias porque la recibisteis como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si tú eres creyente de la Biblia, entonces la Biblia actúa en ti. Una persona que viene a la Biblia y la lee como un libro de hombres, bueno, puede ser que algo le llame la atención. Y puede ser que la Biblia, el Espíritu Santo use la Biblia para intentar convencer a la persona. Pero si Él decide que esto lo escribieron los hombres, esta palabra ya no actúa en Él. Vosotros que venís cada día a esta hora y os conectáis en directo, abrimos la Biblia, entiendo que no venís para escucharme a mí, sino porque tenéis hambre de la palabra. Y yo intento hacer eso, explicar la palabra de Dios. Entonces, si tú estás recibiendo, como dice Pablo, que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, y tú estás escuchándome, pero no me estás escuchando a mí, estás escuchando la palabra de Dios, entonces esta palabra actúa en ti. La palabra de Dios tiene poder sobre nosotros, nos transforma, nos bendice. Pero esta es la gran cuestión del ser humano y aún el gran dilema dentro de muchos creyentes y muchas iglesias. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿Como palabra de hombres o, según es en verdad, la palabra de Dios? Y si la recibes así, esta palabra actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? Mira, una de las pruebas de que el origen de la Biblia es sobrenatural es precisamente la continuidad de la Biblia que hemos mencionado ya en algún estudio. Algunos escritores de la Biblia, tú sabes que son más de 40 escritores distintos los que participaron en la composición de la Biblia, y algunos de esos escritores escribieron un solo libro. Hay otros escritores como Pablo que escribieron 13 cartas, hay otros como Moisés que escribieron 5, pero hay otros escritores que escribieron solo un libro. Tú dices, Isaías escribió uno, sí, dice, pero es un libro voluminoso. Sí, claro, pero hubo otros que escribieron un libro y era pequeñito, como algunos de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Otros escribieron porciones como David. En los Salmos hay muchas porciones. Los Salmos es un libro que se escribió por diferentes autores. Entonces, fíjate en este principio. Hubo escritores bíblicos que les llevó toda su vida escribir un solo libro. La Biblia se tardó en escribir algo más de 1500 años. Moisés escribe allá por el año aproximadamente, hay a veces un baile de unos pocos años arriba o abajo, pero vamos a redondear y decimos que más o menos Moisés escribe en el año 1450 a.C. Juan es el último escritor de la Biblia. Apocalipsis lo escribe alrededor del año 100 después de Cristo. Quiere decir que desde que Moisés escribe 1450 hasta que Juan termina de escribir Apocalipsis, año 100, 1450 más 100, 1550. Unos años arriba, unos años abajo. Esa es la cifra oficial más o menos. Pero hay un dato que no disponemos con exactitud de él, que es el libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo, se escribió antes que Moisés. Pero no sabemos bien la fecha, no sabemos la época. La Biblia no está ordenada cronológicamente, sino temáticamente, si no, Job tendría que estar el primero antes que Génesis, porque es el más antiguo. Pero como no sabemos la fecha y exactamente el tiempo,
Bueno, nos quedó como libro inspirado por su contenido revelador y transformador, porque es palabra de Dios. Pero la Biblia no está ordenada cronológicamente, sino temáticamente. Por eso la Biblia empieza con Génesis, el principio. Bien, el Antiguo Testamento se tardó en escribir unos 1000 años. Desde que Moisés escribe el Pentateuco hasta que la Biblia termina con Malaquías, 1000 años aproximadamente. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, no hubo revelación escrita. 400 años en los que Dios no se comunicó, no dijo nada. A través de sus profetas, de escribir, no hubo revelación. Cuando aparece Juan el Bautista, anunciando, he aquí, el reino de Dios se ha acercado, he aquí, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y presenta a Jesucristo. Juan el Bautista viene a preparar el camino del Señor. Bien, pues desde ese momento Malaquías hasta Juan el Bautista, que aparece con un nuevo mensaje, no ha habido profeta en todo ese tiempo, pasaron unos 400 años. El primer escritor que escribe un libro, una carta en el Nuevo Testamento es Santiago. La primera carta en escribirse del Nuevo Testamento es la Epístola de Santiago. Pero todos los libros del Nuevo Testamento, Apocalipsis es el que se tarda más en escribir, pero todos los demás se escriben más o menos en un periodo de 50 años, entre uno y otro. Apocalipsis está por ahí, se va un poquito más allá, pero no está lejos. Es después de que Cristo muere, la Iglesia se forma, se consolida, que dentro ya de la primera Iglesia, aún los testigos oculares de Jesús en la tierra, del comienzo de la Iglesia, etcétera, se ponen manos a la obra y se ponen a escribir el Nuevo Testamento. Bien, han pasado, desde que Juan termina de escribir el Apocalipsis, o sea, desde que la Biblia se termina de escribir hasta nuestro momento histórico, han pasado 1922 años. Juan termina año 100, nosotros estamos 2022, pues desde que Juan termina de escribir el Nuevo Testamento hasta nosotros, han pasado 1922 años que se terminó de escribir el Antiguo Testamento, y en todo este tiempo no ha habido más revelación, no ha habido profetas. Ha pasado como en los 400 años entre los dos testamentos. Estamos sin revelación escrita, ya quedó cerrada la revelación. La próxima manifestación, la próxima revelación de parte de Dios fuera de la Biblia será la manifestación de Cristo en su segunda venida, que se producirá primero con el arrebatamiento de la Iglesia y a continuación con los juicios de Dios tratando con el reino del anticristo en la tierra. Entonces, te estoy diciendo todo esto para que te des cuenta en la forma en la que la Biblia se compuso, cómo se formó la Biblia. Estamos tratando de decir, ¿realmente la Biblia se originó sobrenaturalmente? Y estoy exponiéndoos todo esto para que nos demos cuenta que sí, que fue así, porque si no, ¿de qué otra forma lo entendemos? La forma en la que se escribió la Biblia nos demuestra su origen sobrenatural. Más de 40 autores diferentes. Entre ellos había reyes como Salomón. Había estadistas, líderes como Moisés. Había recaudadores de impuestos como Mateo. O había boyeros como el otro día lo estábamos viendo, ¿no? ¿Quién era el boyero que estábamos viendo el otro día? Que alguno decía, hacía bollos. Uno de los profetas menores, a ver si alguien se acuerda. Pero no, boyero es que cuidaba bueyes y también dice allí recogía frutas silvestres, higos y otras frutas silvestres. Hombres que escriben desde muy diferentes clases sociales. Juan es el último en escribir la Biblia. Es el único de los apóstoles que sobrevive a las persecuciones, aunque es prisionero y está
en una isla desterrado. Bueno, ahí Yoli o Gaby, uno de los dos se acordó. Amós, muy bien. Entonces, la Biblia se escribió de una forma única. ¿Sabes que la Biblia se escribió en 3 continentes distintos? O sea, partes de la Biblia se escribieron desde Asia, otras partes desde África y otras partes desde Europa. Por ejemplo, Jeremías escribió desde Egipto. Pablo escribió desde una prisión en Europa. Algunas partes que Pablo escribió estaban en Asia. Otras partes de la Biblia, como Juan, en una isla del Mediterráneo, en Patmos, ya en Europa también. Entonces, bueno, fíjate que la mayoría de los escritores bíblicos no se conocían entre sí. Ni siquiera sabían que otros escritores estaban escribiendo para componer un libro en conjunto con ellos. No lo sabían. Cuando Isaías estaba escribiendo su libro, él no sabía que había otros escritores escribiendo a la vez que él. Algunos de los profetas escribieron simultáneamente, pero no se pusieron de acuerdo. Estaban en lugares geográficamente distintos. No tenían teléfonos para hablar. Oye, voy a escribir esto, ¿qué te parece a ti? Vale, yo escribiré esta otra parte. No se pusieron de acuerdo. De hecho, muchos ni siquiera vivieron contemporáneamente. O sea, cuando uno escribía y escribía a otro, este ya se murió, ¿no? y otro escribía después de que este ya se murió. Entonces, hermanos, es imposible que esos más de 40 autores se pusieran de acuerdo para decir, vamos a escribir este libro. Y en la Biblia no hay contradicciones, y eso es imposible, según el formato que estamos planteando. O sea, un libro que se tarda en escribir más de 1500 años, por más de 40 autores distintos, sin poder relacionarse entre sí, a través de las épocas, en 3 continentes distintos, que plantean temas que trascienden a la razón humana, porque se habla de qué hay después de la vida, del origen de las cosas, el origen del hombre, del concepto Dios. Que todos esos hombres escriban acerca de lo mismo y no haya contradicciones, humanamente es imposible. La única conclusión es que la Biblia es de origen sobrenatural, porque si no, que alguien me lo explique, y si no, que me lo demuestren. No necesito 40 autores para escribir un libro en 1500 años. No, 3, 4 escritores contemporáneos que estén vivos actualmente. Propongamos un tema así trascendente que tenga que ver con la vida, la muerte, lo espiritual, Dios, la religión, y que cada uno, sin ponerse en contacto con el otro, escriban sus deducciones y sus principios. Y después juntamos los 3 o 4 escritos. Bueno, vas a ver que ahí hay contradicciones por todas partes. Bueno, la Biblia es un solo mensaje, unificado, y está libre de cualquier error. La Biblia no contiene errores. Es otra de las pruebas sobrenaturales de la Biblia, porque cuando la Biblia se comienza a escribir hace 2500 años, y resulta, 3500 años, perdón, y resulta que ahí se habla de principios científicos. Por ejemplo, Isaías hablaba de la circunferencia de la Tierra, cuando en esas épocas algunos planteaban que la Tierra era plana. La Biblia habla de los movimientos astronómicos, cosas que no se descubrieron hasta épocas muy recientes. La Biblia plantea principios acerca de las especies, o sea, temas que tienen que ver con la biología, según su género, según su especie. La Biblia no contiene errores y la Biblia no contiene contradicciones, y eso es imposible. Y quiero que hagáis un esfuerzo, porque cuando hablamos de la Biblia decimos, sí, pero la Biblia no es un libro, son 66 libros. Cierto, pero también es un libro. O sea, vamos a decirlo de esta forma. Es un libro escrito en 66 partes.
porque la unidad de la Biblia es total. Esa es una de las cosas que hemos visto en hermenéutica. En hermenéutica, uno de los principios que estuvimos estudiando precisamente era la unidad de la Biblia. Sin estos libros no se entenderían estos otros. Libros que se escribieron hace 1000 años no se entenderían libros que se escribieron 1000 años después, o viceversa, al revés. Entonces hay una unidad total. A eso es lo que antes os he dicho, la continuidad de la Biblia. En todo ese vasto periodo de tiempo de 1500 años, la Biblia se fue escribiendo, pero con una unidad absoluta. Entonces sí, es cierto que son 66 libros, pero la verdad es que es un solo libro, escrito en 66 partes. Y el autor fue el Espíritu Santo. La semana pasada estábamos leyendo ahí en Primera de Pedro que estos hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. El tema de la Biblia es la salvación del hombre a través del Salvador Jesucristo. Y el principio unificador de la Biblia, ¿sabes cuál es? ¿Qué es lo que unifica a la Biblia en uno solo? ¿Sabes cuál es el principio unificador de la Biblia? Es la gloria de Dios. Porque todo es para gloria de Dios. Mira, ningún ser humano podría haber creado así. Pero no solo un ser humano, ninguna organización humana podrían haber creado algo así. La Biblia, podemos afirmar con toda la autoridad que sí, se formó sobrenaturalmente. La Biblia es de origen divino. Pero, hermanos, el Espíritu Santo nos da testimonio diciendo: estad firmes en vuestra fe, porque vienen días en los que la Biblia va a ser puesta a prueba. Satanás va a volver al ataque, con que Dios ha dicho. ¿Tú te crees que esto lo dijo Dios? Satanás va a entrar así. No sé de dónde vendrán los ataques, pero se está preparando, se está cociendo ese ataque real, cruel y directo contra la palabra de Dios. Porque vivimos tiempos en los que la ciencia, la informática, la física cuántica, la informática cuántica, etcétera, etcétera, están entrando en terrenos desconocidos hasta ahora, y las mentiras que ahí surjan van a ser, bueno, lo más grandes que te puedas imaginar. El otro día estaba leyendo un artículo en una revista de estas científicas que se llama Muy Interesante, y estaba leyendo acerca de una teoría que ya se ve que hace unos años que se postuló, pero yo me estaba enterando ahora, ¿no? Era de el contrauniverso. O sea, hay científicos que aportaron una idea, una teoría, en la que en el Big Bang, el momento en el que la explosión cósmica da origen a nuestro universo, ellos dicen que a la vez se dio origen a un contrauniverso. O sea, en ese Big Bang comienza el universo y el tiempo empieza a correr hacia adelante. Pero en ese mismo instante se creó otro universo que empezó a correr el tiempo hacia atrás. Sí, yo sé que esto te lo explican y te quedas ahí escuchando a los científicos diciendo: ¿cómo? Espérate a ver que me lo pienso otra vez. En el Big Bang comienza nuestra historia en un tiempo hacia adelante. El reloj cuenta hacia adelante. Pero en ese momento también hubo una creación que no va hacia adelante, sino que va hacia atrás, en el tiempo. Todas estas teorías son profundas, ¿eh? Dicho así parece una tontería, pero ellos se lo toman muy en serio. No te estoy hablando de teóricos conspirativos, te hablo de científicos postulando teorías, igual que Einstein formuló las suyas en su tiempo acerca de la relatividad y otras cosas. Y todo esto, todas estas explicaciones surgen porque la ciencia aún no tiene respuestas para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la materia oscura y cuál fue el origen de la materia oscura? No tienen explicaciones para esas cosas. Con lo fácil que sería decir Dios lo creó todo y ya está, y terminamos. Pero claro, al negar a Dios se encuentran en un conflicto de tratar de explicar el origen de cosas que no entienden y no saben por qué.
El universo todavía encierra grandísimos misterios. Entonces, la ciencia actual, y hablando de el mundo cuántico, plantean la existencia de diferentes dimensiones, mundos paralelos, plantean cuestiones de seres que viven en otros lugares, otras galaxias, pero no solo eso, otras dimensiones. Y a partir de ahí, hermanos, yo no sé por dónde saldrá, pero en algún momento nos pueden hacer dudar del origen de la Biblia. Ahora imagínate que demuestran unos científicos que existen otros universos paralelos. Y por lo tanto, si hay diferentes fases en el espacio-tiempo, alguien pudo escribir la Biblia simplemente teniendo conocimiento ya de la historia. Pero a nosotros nos llegó como si hubiera sido parte de la historia. No sé si me estoy explicando. Es que es todo muy lioso. Pero eso es lo que Satanás va a intentar, liarnos. Que nos creamos sus mentiras, como pasó en el Edén, como ha pasado a través de los tiempos. O a lo mejor un día, porque ya los científicos también lo plantean, hasta desde las autoridades, de que realmente se da por sentado que pueden existir lo que hasta ahora se denominaban extraterrestres, seres de otras galaxias, de otros mundos, que nos observan y que simplemente nos dieron la Biblia para ayudarnos en nuestra civilización, pero la Biblia es el conjunto de principios morales, existenciales, pero que realmente no tuvo su origen en Dios, sino en unos seres que nos superan en tecnología, en conocimientos y en avances, y a una humanidad primitiva les transmitieron estas enseñanzas para ayudarles. Yo no sé cómo lo va a hacer Satanás. Yo solamente, fíjate, aquí en un momento se me pueden ocurrir varias teorías. Satanás va muy por delante de nuestras teorías que se nos ocurran a nosotros ahora. Y las mentiras de Satanás surgirán. Ya se infiltraron por ahí la teología liberal y otras teologías. Pero el Señor nos advierte que si guardamos su palabra hasta el fin, seremos vencedores, seremos salvos. Vendrán tiempos difíciles y espero que tu fe, hermano, no falte. Esa es mi oración, como Jesús ya oró por nosotros en ese término, que tu fe no falte. La palabra de Dios es de origen sobrenatural, porque es la palabra de Dios. Y Dios utilizó a los hombres, a los santos hombres de Dios, los utilizó para transmitir su palabra. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, total, absoluta, autoritaria, poderosa. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí porque se nos agotó nuestro tiempo. Seguiremos con esta serie Bibliología, hablando de la Biblia, el próximo viernes, Dios mediante, y si Dios quiere también, mañana sábado, 9 de la noche, hora de España. Siempre los hermanos que nos escucháis de otros países ya sabéis vuestros horarios. Pues mañana a las 9 nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra increíble, poderosa de Dios. Si Dios quiere, si Dios nos lo permite, aquí estaremos. Un fuerte abrazo a todos mis queridos hermanos, que Dios os cuide y os bendiga, que Él fortalezca vuestra fe. Hasta mañana.